Saludos a los que están en casa. Y ya tenemos también nuestra página en YouTube, la cual estaremos compartiendo en la página de Facebook. Bautismo con el Espíritu Santo, segunda parte. Recordamos un poquito de la primera parte. Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Hay un bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Pero y aquí está diciendo, aquí está diciendo tres cosas bien claras, bien importantes. ¿Quién da el bautismo en el Espíritu Santo? Todos podíamos creer que es el Espíritu Santo el que da el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en realidad ahí lo dice claramente, que Cristo es el que da el bautismo en el Espíritu Santo. Y también el bautismo en fuego. Pero no vamos a hablar del bautismo en fuego, solamente estamos recordando. No es que son varios bautizos, es que es un solo bautismo. Si no mal recuerdo, son 7 facetas. Amén. Y dijimos también que el bautismo con el Espíritu Santo pues era ser sumergido en el Espíritu Santo y que reposara sobre nosotros, y que habíamos que tener cuidado de que esté de mantenerlo, ¿verdad? De estarlo alimentando para que siempre esté de esa manera con nosotros. También vimos que nos enseñará todas las cosas, que da testimonio de Cristo, que guiará a los hijos maduros, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, nos guiará a toda verdad y nos hará saber el futuro. Nos da poder. Bueno, el futuro tiene que ver la primera parte, ¿verdad? Pero cuando se refiere al futuro es lo que ha de venir y que concierne a nuestro llamado, ¿verdad? No tergiversar ese enunciado. Nos da poder para ser testigos obviamente de Cristo. Y bueno, terminamos viendo la primera parte, terminamos viendo las manifestaciones del Espíritu, del ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a seguir en la siguiente página. ¿Cómo se obtiene el bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a ir por favor a Hechos 2 del 2 al 3 de una manera lo más pronta posible. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas, gracias Leti, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Inclusive hasta hay una pintura, ¿verdad? Supuesta del fuego ahí, pero no creo que sea así, pero bueno. Dice Dios: no hagas imagen ni semejanza, pero bueno. Voy a repartir versículos. Joel, por favor, ¿me ayudas con Lucas 11:9? Lucas 11:9, Lucas 11:9. Mirna, ¿me ayudas con Hechos 8:17 y 19? Maximiliano, Hechos 10:38 al 48. No, ese mejor a Leti. Hechos 10:38 al 48 Leti. Y Maximiliano, Gálatas 3:2, por favor. Gálatas 3:2 y ya que estés ahí también te voy a dar el versículo 14 del mismo capítulo 3. Ahorita seguimos viendo más. Amén. Dice: después de la partida del Señor, los discípulos y seguidores estaban reunidos unánimes. ¿Cómo estaban? Aquí lo tenemos, Hechos 1:14. Juntos, gracias, unánimes. Para estar unánimes hay que estar juntos y unánimes. Una vez predicamos de eso, estar juntos, estar unánimes. ¿Ya te tocó a ti? Sí, bien. Uno que estar juntos y estar unánimes. Que no era lo mismo estar juntos, entonces sí se acuerda, ¿verdad? Que no era lo mismo estar juntos que unánimes. O sea, estaban juntos porque estaban, y unánimes es que estaban en un mismo. Eso, la hermana Leti, pero se les va a ganar si no se ponen las pilas, Bueno, sí se ponen las pilas, no quiero decir que, pero me refiero que como que la hermana Leti como que los quiere, como que siempre da la milla extra, los quieren alcanzar, pero caballo que alcanza rebasa, la milla extra, siempre está dando la milla extra. No, porque estos muchachos, no, mis respetos para estos muchachos.
Bueno, entonces, ¿sí? Eso exactamente estábamos diciendo. Estaban juntos y estaban en un mismo sentir, ¿verdad? Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, estaban orando continuamente. Deja ver la Biblia que había un sentir en común, ¿sí? Estaban en un mismo sentir y en común, o sea, en el mismo, pues unánimes, en el mismo sentir, ¿verdad? O sea, pero esa palabra común también es una palabra muy, que se aplica mucho aquí en el Ministerio de Benecer, común, como para establecer que era algo, no solamente que estaban en un mismo sentir, sino que tenían cosas el mismo sentir los llevaba a tener las cosas en común. Eso, gracias, en un mismo espíritu. O sea, estar en común es que los gustos en común, no te agradan las cosas del mundo, te agradan las cosas de Dios. En común, el mismo idioma, la misma sintonía, el mismo idioma, están de acuerdo. Y si están de desacuerdo, están en un mismo sentir, están varios desacuerdos. O sea, todos en desacuerdo, todos en acuerdo, o sea, están en un espíritu, como lo dijo nuestro hermano Joel, ¿verdad? Muy bien, gracias hermano Joel. Entonces, ¿verdad? Y después fueron bautizados por el Espíritu Santo después de haber estado, ¿qué? Unánimes, juntos y en común. Ok. Esto es que para ser bautizado con el Espíritu Santo, el hecho de que ellos hayan estado así y ser bautizados con el Espíritu Santo, bueno, Dios tenía un tiempo preparado, pero no quiere decir que precisamente, o sea, no hay un acto humano que nos dé el bautismo en Espíritu Santo, ¿sí? Sino que aquí lo dice bien la doctrina, es por gracia, pidiéndolo al Padre con fe, ¿sí? Pidiéndolo al Padre con fe, es que recibiremos el bautismo. O sea, yo me atrevería a meter mis narices y diría, echándole de mi cosecha, anhelándolo, deseándolo. Porque también lo puedes pedir con fe, pero vaya, si no hay un deseo, yo creo que cuando hay un deseo ardiente por las cosas de Dios, pues es evidente que la fe la hay, ¿verdad? Entonces, yo creo que también influye mucho eso. Bueno, entonces pedirlo con fe, exponiéndose a la administración de la palabra, alabanza, adoración, ministración personal e imposición de manos. Vemos algunos casos de cómo fueron bautizados para referencia, porque sabemos que Dios opera de distintas formas y maneras da maneras con y a cada uno, ¿sí? Entonces vamos a ver estas maneras con las que obtuvieron el bautismo en el Espíritu Santo. Las vamos a decir y después las vamos a analizar. Pidiendo, buscando y llamando es el inciso A. Pidiendo, buscando y llamando, ¿verdad? Pidiendo, llamando y buscando. Pues prácticamente que esa de pidiendo, llamando y buscando, pues vendría siendo lo que estábamos hablando de pedir y pedir con fe y anhelar, ¿verdad? Porque pedir, buscar, podríamos decir que es anhelando o llamando y buscando con fe, ¿verdad? Se conjugan. Bueno, inciso A, pidiendo, buscando y llamando. Inciso B, la imposición de manos de los ministros primarios. Inciso C, la predicación de la palabra. Inciso D, por fe. Siguiente inciso está reunidos unánimes. El siguiente, por medio de la oración. Inciso G, por la imposición de las manos de los discípulos o delegados ministeriales. Inciso H, pidiendo en el nombre de Jesús. ¿Sí? De estas maneras se puede obtener el Espíritu Santo. Ahora vamos a analizarlas. Pidiendo, buscando y llamando. Lucas 11:9, por favor, ¿a quién se lo pedí? Gracias, pastora. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Amén. Entonces, esta es una de las maneras que se puede obtener el bautismo en el Espíritu Santo. Inciso B, por la imposición
de manos de los ministros primarios. Hechos 8:17, por favor, hermana Mirna. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Sí. Santo, diciendo, Tanti- dadme Ajá. también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Gracias. Entonces dice, ¿verdad? Imponiendo las manos, ¿verdad? 8:17 dijimos que era, ¿verdad? Y 19, sí. Ajá, como dijo nuestra hermana, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ¿les qué? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, esto no es que los ministros primarios te van a imponer manos y vas a recibir el Espíritu Santo porque ellos tengan la facultad. No, o sea, es muy importante, por ejemplo, el tiempo. Que Cristo, o sea, ya el Espíritu Santo decidan que es el tiempo de que seas, ¿qué? Bautizado. ¿Por qué? Porque estuviste pidiendo, buscando y llamando. No era de que, ve con fulano para que lo recibas. No, o sea, no. Sí, ¿verdad? Hay autoridad pero el Espíritu Santo pues siempre va a gobernar sobre. ¿Y por qué lo digo esto? Porque traemos muchas cosas de la iglesia primaria o primitiva. Imperial, la iglesia imperial, ¿verdad? Y son muy dados a que el poder está en las personas. No, el poder, la autoridad y la voluntad está en Dios y a través del Espíritu Santo que se está moviendo, y Él es el que decide. Pero la llave es los ministros primarios. Para los que no sepan cuáles son los ministros primarios, pues son los 5 ministerios, ¿verdad? Que serían apóstol, maestro, evangelista, pastor y evangelista. Son ministros primarios. Se les considerado la mano de Dios, porque son 5 y bueno, ese es otro tema, que cada uno representa un dedo por algo, pero luego otro día lo vemos eso. Inciso C, por la predicación de la palabra. Hechos 10:38 al 48, por favor, hermana Leti. Como Dios confió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De ese dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el Señor. Ahí, hermana Leti, gracias. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Por eso, el inciso C es por la predicación de la palabra. O sea, estaba predicando Pedro y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y ni siquiera habían sido bautizados. Y eran gentiles. Y entonces, ¿cómo? Una de las maneras que podemos obtener el bautismo en el Espíritu Santo es escuchando la predicación, ¿verdad? Por la predicación de la palabra. Gracias, hermana Leti. Inciso D, por la fe. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley? Oiga, ¿O ahí por tantito. oír con fe? Ay, gracias, hermano Max. Ya, gracias. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, la ley nada nos da. La ley solamente era sombra, ¿verdad? La fe es la que nos va a dar la llave
de todo en el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, por fe, por fe, por fe, por fe. ¿Y el 14, hermano? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Bendito Dios, ¿para que qué? ¿Otra vez? Para que Cristo Jesús Para la que bendición de en Abraham, Cristo Jesús recibamos la bendición de Abraham de alcanzar a los gentiles. a los gentiles. Amén. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa. O sea, la promesa es por fe. Amén. Ok, gloria a Dios. Imagínense, sinceramente necesitamos analizar esto. Yo le invito a que lo analice usted en su casa y aquí. Los que estamos aquí, lo analice en su casa. O sea, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. O sea, Israel no tuvo la promesa del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, de verdad que, híjole, no me quiero distraer. Pero pobre de la gente que se le acabe el tiempo y no haya disfrutado de el privilegio de la promesa de compartir, de convivir, de tener dentro de al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y nos está escogiendo como templo para venir a morar en nosotros. Entonces, hoy sí, de verdad que, de verdad que la gente no sabe lo que se pierde, ¿verdad? Bueno, son engañados por el diablo, por el enemigo, por su carne. Pues que Dios tenga misericordia, porque benditos, dichosos los que logramos entender esto. Pero ya no me distraigo. Porque si no, no me va a dar tiempo. Por la fe, bueno, estando unánimes, ya lo leímos, ¿verdad? Pero el inciso E es estando unánimes. Estaban unánimes, no solamente estaban juntos, estaban unánimes y tenían las cosas en común. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no va a venir sobre una gente que está queriendo dividir la iglesia. No, que el pastor, no, que deberíamos de hacer esto, no, que deberíamos de hacer lo otro. Es que ese hermano nada más esto, que ese hermano nada más lo otro. O sea, esa gente que nada más está con su negatividad, ¿verdad? Que no está en el sentir del Espíritu. No está en el sentir del Espíritu, porque, o sea, sí entendemos que somos humanos y que somos pecadores y que tenemos muchas fallas. Pero el Espíritu Santo no está siempre viendo lo malo, sino que dice que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, que el Espíritu Santo no va a venir a honrar, porque es una honra, es un honor, es un privilegio, es un regalo inmerecido. Sabemos que es un regalo inmerecido, pero no por eso lo va a estar derramando sobre gente que no está en ¿qué? Unánime, que no está en común, en unánime, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Entonces, somos nosotros los que nos tenemos que amoldar a la iglesia, no la iglesia a nosotros. Esa gente que anda hablando mal, porque quiere amoldar la iglesia a su pecado, o a ella, quiere convertir, es ególatra, ¿sí? Egocéntrica, y quiere amoldar la iglesia a su modo. Quiere ser la salvadora, el salvador, cuando, ¿cómo un ser humano va a ser salvador de otro? Sí. Se convertiría en un ídolo y, bueno, es imposible, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre, y estamos maldecidos, y querer convertir a una comunidad a nuestro pensamiento no puede ser. Nosotros nos tenemos que amoldar a la iglesia. Bueno, ese punto le va a pasar rápido y me tardé más. Bueno, por medio de la oración, inciso F, por medio de la oración, Hechos 4:31, ahí pues estamos cerquita, ¿verdad? Hechos 4:31. Gracias, ¿sí? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y eso. Amén, gracias, hermana. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces, por medio de la oración, la oración. Ay, qué bonito. No sé a cuánto les ha pasado, porque esas experiencias
son bien bonitas en la alabanza, ¿verdad? Pero cuando te tocan en la oración, como que son, yo no me voy a atrever a decir algo, es percepción propia, que es más bonito cuando el Espíritu Santo te toca, no sé qué diga la pastora, en oración, que cuando estás en la administración y te estás deleitando, ¿no? Y si es algo muy personal, o como el domingo que se sentía en un mismo sentir muy bonito el fluir del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo estaba allá y hasta ya lo sentía. Pero en la oración todavía se siente más, porque en la oración no viene sobre todos, es más personal, viene sobre ti, ¿verdad? Entonces se siente así de, no sé, pero yo disfrutaba mucho cuando había oración grupal, pero bueno, otro tema. Bueno, en oración, inciso G, por la imposición de manos de discípulos o delegados ministeriales. Hechos 9:10. Ahí estamos cerquita, vamos bien rápido, yo lo leo. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Sí, sabemos que Ananías fue el que oró por Saulo, que Saulo se convirtió en Pablo, y en el versículo 17 y 18 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, pero se llamaba Saulo, ¿verdad? Sobre Saulo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como unas escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, la imposición de manos de discípulos o delegados ministeriales. A ver, vamos a ver si aprendimos. Por la imposición de manos de discípulos o delegados ministeriales. ¿Qué quiere decir esto de los delegados ministeriales y de los discípulos? ¿Son enviados por quién? Gracias. Esa es una respuesta correcta. Pero todavía hay una respuesta. ¿Por Cristo o por el Espíritu Santo, verdad? Es buena. O sea, las dos son correctas. Pero sí, por un pastor, pero más por Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Perfecto. Muy, muy bien. Porque es el tiempo. Todo tiene un tiempo. Todo tiene su hora. Todo tiene un momento. Todo tiene un tiempo. Un tiempo. Y la H, pidiendo en el nombre de Jesús. Juan 14, ya lo tengo. Mire, bárbaro. Juan 14, 13 y 14, ya lo tengo, no lo busque. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, pidiendo también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esas son las maneras cómo se obtiene el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos al siguiente punto, que es el inciso 4, que dice: es necesario ser bautizado en agua para participar del bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, acompáñenme a Hechos 10, 44 al 48, y yo lo leo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, como lo vemos aquí,
No es un requisito. Pueden ser bautizados en el Espíritu Santo primero, o también pueden ser bautizados en el momento en que se están bautizando en agua. Reciben el... A ti te pasó, ¿verdad? En el momento que estaba siendo bautizada, y a Samantha también, me parece. En el momento que fueron bautizados, recibieron bautismo en Espíritu Santo. Pero no es requisito. Aquí dice la Biblia que pudiera ser también antes. Claro que inmediatamente, pues por revelación, pues la gente se va a querer bautizar. Porque una gente que no se quiere bautizar, no está en un mismo sentir, no está en un común, no está siendo llamada por el Espíritu Santo, por Cristo, y no está escuchando, ¿verdad? No está escuchando. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Ok, siguiente punto, el 5. ¿Cuál es la diferencia entre la llenura y ser bautizado con el Espíritu Santo? Es importante diferenciar entre la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, ya que no son lo mismo, ¿sí? En Mateo 3, del 13 al 5, se nos enseña que el Señor vino a Juan a ser bautizado en agua, y le dice a Juan el Bautista que debe cumplir toda justicia. Esta palabra cumplir es la palabra griega 41:37, plero, que significa rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente cumplir. Cuando el Señor fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, pero también recibió el bautismo del Espíritu Santo, ya que Juan el Bautista pudo dar testimonio, según Juan 1:32 a 34, indicando que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor, y el Espíritu permaneció, diga conmigo, permaneció en él, siendo el primero en recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esas palabras, posarse, es la palabra griega 3306, que quiere decir, la palabra es meno, que quiere decir o significa quedarse, hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar o quedarse, retener, vivir. Amén. Entonces no es lo mismo ser lleno que ser, ¿verdad?, sumergido o bautizado. Amén. La diferencia, pues básicamente que en el bautismo, aquí le pedimos a la pastora de favor que nos apuntara, en el bautismo, pues el Espíritu Santo viene a morar, viene a vivir, y hay que estarlo alimentando, ¿verdad? Hay que estar cuidando esa llenura. En la llenura puedes no estar bautizado, sino nada más ser lleno. ¿Para qué? Pues para una misión o para algo. Ahora, bueno, lo vamos a ver aquí. En el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo viene por primera vez a ser morada en el creyente, lo dice Efesios 2:22. La evidencia es que se habla en otras lenguas. A diferencia de la llenura, el Espíritu Santo desciende sobre. O sea, no es lo mismo sobre, con y en. Sobre es encima de nosotros, con es con nosotros, al lado de nosotros, pero en es adentro. Es adentro, viene a morar adentro de nosotros. Mire qué bello, qué hermoso. Él nos sumerge y viene a morar adentro de nosotros. Entonces, pero en la llenura desciende sobre, pero no entra, ni hace morada. Esto es para hacer o hablar de parte de Dios. Si la persona no es bautizada, no habla en otras lenguas, aunque sí podría profetizar, ¿verdad? Por ejemplo, que es Primera de Samuel 10:10. Nos vamos a verlo. Sí, nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Lo dejamos así. Luego, la palabra lleno, pletzo, específicamente cumplir. Cumplirse el tiempo, cumplirse, empapar, llenar, ser lleno, ¿verdad? O sea, es lleno solamente con un propósito, una misión, pero no es sumergido. En el bautismo nos habilita para hacer, bueno, lo que ya dijimos, ¿verdad? Viene a morar,
se habla en otras lenguas, nos habilita para ser templos del Espíritu Santo, somos sellados para el día de la redención, baptizo, de la palabra G907, de un derivado de G911, dejar abrumado, bautismo, bautizar, lavar, o sea, ser pues sumergido. Amén. Recordemos que ser bautizado pues es fácil de recordar, su significado es ser sumergido, y sumergido completamente y varias veces, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente, insisto, el siguiente número 6, algunos ejemplos de los que fueron llenos del Espíritu Santo. En la Escritura vemos que otros personajes fueron llenos del Espíritu Santo, pero esto no significa que estaban bautizados en el Espíritu Santo, ya que no había evidencia que hablaran en lenguas, como Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, y el mismo Juan el Bautista le decía al Señor Jesucristo que él necesitaba ser bautizado por el Señor, refiriéndose al bautismo que da el Señor Jesucristo del Espíritu Santo, ¿verdad? La comunión con el Espíritu Santo se manifiesta en 3 facetas, ponga atención en esto. El Espíritu Santo sobre nosotros, esa es la primera faceta, el Espíritu Santo sobre nosotros, el Espíritu Santo con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Esas 3 facetas se manifiesta. La comunión con el Espíritu Santo, no el bautismo. El cual es bautismo del Espíritu Santo prometido para que el Espíritu Santo more en nosotros, y donde recibimos poder para poder realizar las obras que se nos ha encomendado. Amén. Amén. Bueno, siguiente punto, el otro consolador, el Espíritu Santo. El Padre siempre ha mostrado su misericordia a su pueblo y ha proclamado consolación a su pueblo, según Isaías 40, del 1 y 2, y esto por medio de hablar al corazón del pueblo para reconocer su situación y reconocer el sacrificio del Señor, quien pagó nuestras deudas en el sacrificio de la cruz como primera parte. Lo dice Efesios 2:16, y en el lago de fuego, 1 Pedro 3:19, Efesios 4:9. El Señor Jesucristo es nuestro abogado y consolador. 1 de Juan 2:1. Y él describe que viene otro consolador, ¿sí? O sea, Jesucristo era un consolador, míreme acá, Jesucristo era un consolador, y él dijo que iba a enviar a otro consolador, que envía el Padre, que es el Espíritu Santo, y que se quedaría permanentemente con nosotros, es decir, para siempre. Eso lo dice Juan 14:16. Vemos esta palabra consolador, es de la G3875, la palabra paracletos, significa intercesor, consolador, abogado, y otra vez consolador, intercesor, consolador y abogado, ¿verdad? La verdad que es hermoso, es hermoso, pero hay que tener cuidado con lo que nosotros deseamos. Yo una vez deseé, ¿verdad? Ser consolado, y pues obviamente para ser consolado tienes que ser afligido. Y una vez fui muy afligido y sin, ¿verdad? Me bajó una piedra, imagínese, me bajó una piedra de, no sé de dónde, pero me bajó una piedra, y pues ya saben por dónde salen las piedras los que somos hombres. Me desmayé del dolor y fui a dar al hospital, ya me querían quitar la vesícula, y yo tenía un dolor horrible, terrible, y sentía que estaba el Espíritu Santo conmigo, ¿sí? Y ahora que he estado en esta enfermedad de la que gracias a Dios ya estoy saliendo, el Espíritu Santo ahí ha estado consolándome, y la verdad que sí te apacigua mucho el dolor, sobre todo mientras Él está. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea nuestro Señor y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. El segundo consolador definitivamente es el Espíritu Santo, lo dice Hechos 44. Y el consuelo del Espíritu Santo conlleva elementos como el agua, aceite, vino, fuego. No vamos a hablar de eso. El consuelo del Espíritu Santo es la restauración de nuestra alma. Nos consuela, nos hace olvidar el pasado y hace cosas nuevas, transformando lo negativo, haciéndolo cooperar para bien, y
nos enseña todas las cosas. Bueno, sí, ya lo hemos visto en Juan 14:26. También vemos cómo cura nuestras heridas. En la parábola del buen samaritano vemos que el buen samaritano, representando al Señor Jesucristo, deja al herido en manos del mesonero, que representa al Espíritu Santo, que cura las heridas con aceite y vino, ¿sí? Es el Espíritu Santo, hermano, no lo lea, véame acá, es el Espíritu Santo el que nos cura las heridas, ¿verdad? Con aceite y con vino, y nos venda. Es el Espíritu Santo el que puede curar nuestras heridas del alma. ¿Ven? Repito, en manos del mesonero, que representan al Espíritu Santo que cura las heridas con aceite y vino. El objetivo del otro, eso lo dice Lucas 10:34. El objetivo del otro consolador, es decir, el Espíritu Santo, es que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor nos ha dicho, dándonos testimonio del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. No quiero que como ya vamos a la mitad, no quiero que se me distraiga. Dice que el Espíritu Santo nos recordará. ¿Sí? Póngame mucha atención. El Espíritu Santo, ¿por qué dice que el Espíritu Santo nos va a recordar? A ver, pastora. A ver, tú, Samantha, ¿por qué el Espíritu Santo nos va a recordar? Por 10 puntos. Porque tenemos, punto importante lo que dijo la pastora, porque tendemos a olvidarlo. Pero otro de los puntos muy importantes que necesitamos entender, y que a lo mejor no pude plantear la pregunta para que me respondieran, pero algo muy importante, y esto me lo acaba de recordar el Espíritu Santo, que necesito que se entienda, por eso le pedí mucha atención, es que el Espíritu Santo no nos puede hablar lo que no hemos oído. O sea, que el Espíritu Santo nunca le va a dar un versículo que usted no conoce. Sino por eso es bien importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Y el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Cristo nos dijo. Entonces, no importa si usted leyó un versículo y ni le puso atención. No estoy diciendo que no le ponga atención, me estoy refiriendo a que cuando alguna vez no le puso atención o estaba usted enfocado en otra palabra del versículo y no le puso atención a otra, ¿va? Pero el Espíritu Santo le puede recordar y recalcar en ese momento. El punto y el chiste de esto es, el Espíritu Santo, nosotros tener dentro la palabra, biblina, como dice nuestro hermano Juan, para que Él la pueda ocupar. O sea, la palabra en nosotros es la materia, por decirlo así, ¿verdad? Es la materia con la que va a trabajar, el Espíritu Santo. Y la va a convertir en lo espiritual y nos la va a recordar. Por eso es muy importante leer Biblia, estudiar. Amén. Ay, a ver si nos da tiempo. No, nos tiene que dar tiempo, a ver cómo lo hacemos. Punto número 8, ¿para quién es el bautismo con Espíritu Santo? Hechos 2:38 y 39, encontramos la respuesta, ya lo hemos leído, indica que es para nosotros, toda vez que nos arrepintamos, también para nuestros hijos, para todos aquellos que están lejos, es decir, alejados de los pactos y promesas, y para aquellos que el Señor llame. Punto número 9, los beneficios del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo nos va a permitir disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre y traerá los siguientes beneficios. Vamos a entrar en los beneficios, ¿sí? Vamos a entrar en los beneficios, no se me duerma, por favor, ya estamos terminando, tenemos que terminar, por favor, no se me duerma. Hablar con denuedo la palabra de Dios, Hechos 4:31, previo. Por supuesto debemos prepararnos, deleitarnos por amor al Señor y a la palabra en el estudio de las Escrituras, ¿verdad? Pues de lo que tengo puedo dar. Denuedo significa seguridad, hablar claramente y con conocimiento y con libertad, ¿sí? Hablar con denuedo
la palabra de Dios. Bueno, es muy parecido a lo que le acabo yo de decir, que necesitamos tener la palabra dentro de nosotros y también bien estructurada, bien entendida. Por eso hay que escudriñar, no solamente leer para que no se nos vayan las palabras, sino que hay que escudriñar, y más que escudriñar, también analizar la palabra de Dios, ¿sí? No leer así como un libro, como una historia, no, sino estudiar, analizar la palabra de Dios. Es muy importante. Decía que cada punto y coma también es Sí, claro. O sea, entre más analizada leamos la palabra de Dios, es mejor que avanzar así. La gente que nada más la lee así y que dice que yo leí la Biblia en un año. Pues, pero, o sea, ¿y qué aprendiste? Yo conozco gente que antes leía la Biblia en un año y no cambiaba nada en 10 años. ¿Verdad? Y se gana más analizándola que leyéndola rápido. No estamos diciendo que sea malo, ¿verdad? Si alguien tiene la capacidad de leer la Biblia en un año, pero viene analizada, no, pues qué bendición y que me diga que se dedica, porque seguimos. Ser fortalecidos con el Espíritu, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Ahí repito. El punto B de los beneficios es ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. Efesios 3:16. Nuestro carácter forma parte de pensar y caminar. Depende de a quién nos fortalece. Vamos rápido a Efesios 3:16 para que vamos a entender esto. Oh, caray. Amén. 3:16 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿para ser qué? Fortalecidos. ¿En qué? Nuestro carácter, nuestra forma de pensar y de caminar, pues depende de quién nos fortalece. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los beneficios en el bautismo en el Espíritu Santo es que nos va a fortalecer el hombre interior. Amén. Llevamos 2 beneficios: hablar con denuedo, ser fortalecidos, y ya terminamos con estos: crecimiento y paz. Hechos 9:31, vamos, pero yo voy mejor nada más, yo voy súper mega rápido. Hechos 9:31 dice: y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces el crecimiento y la paz es dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Luego, siguiente beneficio: el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Romanos 5:5. El amor de Dios da frutos, nos permite perdonar, amar, nos otorga de su fidelidad. Bueno, aquí a los que les cuesta trabajo perdonar es porque les hace falta ser llenos del Espíritu Santo. Cambiar, mejorar todo, ¿verdad? Entonces, Romanos 5:5, si no mal recuerdo, dice: porque el amor de Dios ha sido derramado sobre vosotros por el Espíritu Santo. Amén. Si no mal recuerdo, algo así dice. El amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces, pues vamos a poder hacerle amar a Dios recíprocamente, como Él nos amó primero, y poder agradarle pues por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Siguiente punto: anular la vieja naturaleza. Gálatas 5:16, ¿verdad? Yo lo leo, no lo busque usted, yo se lo leo. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Nos permite anular la vieja naturaleza, nos permite andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La vieja naturaleza queda sojuzgada. Por ejemplo, no voltear a ver algo que no debemos guardando nuestros ojos.
evitar que un pensamiento haga nido en nuestra mente, ¿sí? Recuerde, evitar que un pensamiento haga nido en nuestra mente, ¿verdad? Como dice un dicho del mundo, de los sabios del mundo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que aniden, así, haciendo referencia a que puede ser que nosotros tengamos pensamientos malos, pero si tenemos el Espíritu Santo, sabemos que hay que echarlos fuera antes de que hagan nido, porque si no, nos echan a perder, ¿sí? Entonces, todo esto es por el Espíritu Santo. Ok, entonces también nos santifica, segunda de Tesalonicenses 2:13, el Señor nos ha escogido para salvación mediante la santificación que viene por parte del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo nos santifica. Inciso G, aprender a orar como conviene. Romanos 8:26-27 es un pasaje muy conocido, porque no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos guía qué es lo que debemos de orar, ¿verdad? Entonces nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo nos guía como nos conviene orar. O sea, nunca oremos de, yo necesito dinero, a lo mejor no necesitas dinero, lo que necesitas es cambiar una mentalidad, un pensamiento. Yo necesito salud, o sea, tu mentalidad, tú y mi mentalidad nos pueden hacer creer que nosotros necesitamos pedir salud. No. Si nosotros oramos, Espíritu Santo, guíame en la oración, y el Espíritu Santo te va a llevar a pedir libertad, por ejemplo, del alma. Porque esa libertad del alma, exacto, trae sanidad. En cambio, pedir sanidad humanamente, lo que yo creo que necesito, es como cortarle una hoja, una rama a un árbol malo. Cuando yo pido al Espíritu Santo que me diga bien por qué orar, yo voy a acabar con el problema de raíz, porque el Espíritu Santo sí me va a ayudar a matar el problema de raíz. Entonces, no siempre lo que creemos que es bueno orar es bueno. Para orar bien, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué voy a orar? Espíritu Santo, ayúdame a orar, porque yo no sé. Y eso va a generar una dependencia de Dios, la cual nos va a llevar a conocerle más, tener más confianza, nos va a llevar a fe, nos va a llevar a más. Terminamos orando por cosas que ni sabíamos, y así es. Mira, la hermana Leti, no, ella va con Tokio, dicen en mi barrio. Ok, entonces aprender a orar como conviene, predicar con plenitud. Romanos 15:19, no lo busque, yo se lo leo bien rápido. Romanos 15:19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a predicar con plenitud, o sea, no palabras, ayúdame Joel, estas palabras, como dice Pablo, no prediqué con palabras persuasivas, humanas, de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con la plenitud del Espíritu Santo. Sí, uno debe de predicar, sobre todo los que aquí predican y los que un día van a predicar, y aunque no se paren en un púlpito a predicar, pero les predican a sus familias, a sus vecinos, amigos, familiares. Para predicar, el Espíritu Santo, así como en la oración te dijo que orar, así en la predicación te va a dar una palabra certera para predicar. Amén. Vamos ya casi terminando. Señales y prodigios, Hebreos 2:4. Yo lo leo, ya lo tengo aquí, mire, bendito sea el Señor. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Entonces, pues el Espíritu Santo nos lleva nos usa somos para hacer pues vasos, llaves, para que a través de nosotros pues se den los señales, milagros y prodigios. Inciso J, poder dar fruto del Espíritu Santo. Bueno, Gálatas 5:22, conocemos los frutos del Espíritu Santo, búsquelo allá en casita. Es necesario dar fruto y solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar, ¿verdad? También el fruto de labios
que confiesan su nombre, no nada más los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5:22, sino también el fruto de labios que confiesa su nombre. El fruto de la luz, que consiste en toda bondad, justicia y verdad. En Efesios 5:9 dice eso, que los frutos se evidencien en nuestra vida y nos ayude a abundar en ellos. Amén. No podemos dar fruto, un religioso, una persona que es farisea, que es legalista, quiere dar frutos por sí misma. No se puede dar frutos si no es por el Espíritu Santo. Lavamiento de la regeneración y la renovación. Tito 3:5. Renovación de nuestra mente. Sí, tenemos que leerlo. Tito, no lo busque. Yo lo tengo aquí, mire. Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el lavamiento de la regeneración y la renovación son por medio del Espíritu Santo. Renovación de nuestra mente, que es parte del alma, para que por el Espíritu Santo vivamos una vida nueva. Regenerar. Antes éramos con D. Degenerar, no es cierto. Los hombres. Algunos, no todos. Ahora, regenerar es volver a ser, así como la renovación nos habla de reinicio, revalidar y renovar. Amén. Inciso I, santificación para obediencia a Cristo. Primera de Pedro 1:2 dice: Primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. El sello del producto terminado es la santidad. Repito, el sello del producto terminado es la santidad a Jehová, que recibimos por medio del rociamiento de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, que producen obediencia al Señor. Y esto, pues, por el Espíritu Santo. Últimos 2 puntos, vida y resurrección. Romanos 8:11. Búsquelo, por favor. Dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Amén. Vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora. Amén. Gracias, pastora. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén. Entonces, pues el Espíritu Santo nos va a dar vida y resurrección. Y por último, permanecer. Primera de Juan 4:13 es bien importante. Hay una alabanza, una hermana, no voy a decir su nombre para afamarla, aquí es bien conocida. Y canta: quiero permanecer. Ay, como que no le agarré la tonadita, ¿va? Algo así. Es que no, sí me gustan sus alabanzas, pero tampoco soy así muy. Y se me fue ahorita. Ay, ya me perdí. ¿Cuál le dije? Primera de Juan. Gracias. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Amén. Entonces, solamente por el Espíritu Santo podemos permanecer. Él en nosotros, nosotros en Él y unos en los otros en el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, como conclusión tenemos que debemos de anhelar ser bautizados por el Espíritu Santo para gozar de cada uno de estos beneficios que acabamos de nombrar y que sean evidentes en nuestra vida, que sean evidentes en nuestra vida la llenura del Espíritu Santo y recibir los dones para que a través de nuestra vida se utilice en hacer el bien en común y podamos dar un fruto agradable al Señor. Ser bautizados por el Espíritu Santo nos dará como consecuencia ser parte de la amada, que está ataviada, adornada por el Espíritu Santo y que está a la espera del bendito amado y que su vuelo sea alzado, como lo dice Apocalipsis 8:13, porque la novia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús.
Esto lo dice Apocalipsis 22, 17 y 20. Termino diciendo esto. Ya se dijo todo, pero en el último minuto quiero decir, por eso es que el que no es guiado por el Espíritu Santo corre el peligro. Es más, no corre el peligro, es seguro que se queda. Es seguro que se queda. O sea, si uno no es guiado por el Espíritu Santo, ¿a qué vino a Cristo? ¿A qué vino a Cristo? Nosotros tenemos un consolador, ¿sí? Un guía, una parte de Dios con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, para que nos guíe. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, pues no sabemos ni qué hacemos aquí, ni qué es lo que somos, ni a qué venimos, ni de dónde vamos, ni no sabemos nada. No sabemos nada. O sea, el que no es guiado por el Espíritu Santo está perdido, ¿verdad? Está con un pie en el mundo y con un pie en Cristo, y que tenga mucho cuidado porque poquito le falta para irse para allá, y al rato sí va a estar como en el mundo, que dicen, no sé qué camino te trajo hasta aquí. Entonces, guiados siempre por el Espíritu Santo, busquemos estas tres facetas: que el Espíritu Santo esté con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Amén. Y que Dios lo bendiga. Nos despedimos de las redes sociales de casita.